Buenas tardes. Como os decía antes, iba a grabar un tutorial sobre el tema de los exámenes. En este caso hay exámenes de alternativa, que es el que he montado en este instante. Estos exámenes funcionan con el sistema de corrección de azar, o sea, los aciertos son descontados por errores y te queda así. Si son de 4 alternativas, 3 malas va a quitar siempre una buena. Si son 3 alternativas, 2 malas quita una buena, y la más peor de todas es 2 alternativas, que serían las de verdadero y falso, que una mala quita una buena. Si tú tienes 40 preguntas, lo voy a escribir porque posiblemente alguien no esté escuchando. 40 preguntas, lo que te vale cada pregunta se saca en una regla de 3. O sea, si a ti te dicen que tu examen puntúa sobre 10 y tienes 40 preguntas, lo único que tienes que decir es cuánto vale una pregunta. En este caso sería a 0,04. No es a 0,4. Vamos, la calculadora. En este instante no estoy cómodo hacer cálculo. Si no, esto sería 10 es igual, 40 es igual a 10, 1 es igual a... ¿qué es? 1 por 10, 40, ¿sí? 10, 40. A 0,25. Entonces tú teniendo ya el resultado final, que en este caso sería 0,25, cierto. Sabes que si tienes 40 preguntas son 10, en caso de todas buenas, todo aciertos. Entonces vamos a ir a la comprobación del por qué no se debe contestar todo. Si nosotros tenemos 40 preguntas, son 10. Si tú contestas 39 bien y 0 errores, te quedas en un total de 39 por 0,25, 9,75. Está bien. Pero si tú contestas 39 bien y un error, pasas al siguiente cálculo, que son 39 menos 1, te quedan 38. Los 38 por los 0,25 que vale, te quedas en un 9,5. Entre paréntesis, 39 menos 1, porque no va a faltar que digan qué pasó. Entonces, a la hora de responder un examen de lo que es alternativas, lo primero, leer y releer. Subrayar. Te ponen una palabra, hay que fijarse en las trampas. Vamos a ver. ¿Cómo puede ser? Incorrecta. Afirmación absoluta. Las que suelen afirmar de manera absoluta no son verdaderas, suelen no serlo, o suelen ser alternativas que realmente no valen, o negaciones absolutas. ¿Qué más? Lo típico de nombrar a un autor. Hay que tener ojo porque si te ponen autor, en la mayoría de preguntas suele ser verdadera la afirmación, pero hay veces que no. Entonces hay que tener mucho ojo a la hora de contestar esa clase de preguntas. Y para mí lo primordial a la hora de enfrentar un tipo test es no responder si no se sabe o se duda. Y es por un tema de no solamente por el hecho de que te baje la nota, sino que, por ejemplo, te dicen que usted tienes que tener 20 respuestas correctas para el aprobado. Y tú por el asunto de, bueno, tengo 30 preguntas bien y me contesto, no sé, 8 mal. Esos 8 malas te va a reducir la nota de forma brutal. Y si, por ejemplo, tú tienes 29 bien y 11 malas,
te quedas en un suspenso. Pero es así. O por ejemplo tienes 20 bien y una sola mala porque en esa que has dudado ya dices, oh, mira, la voy a responder por si acaso porque estoy muy justo con las 20 y no llego al aprobado. Y esa mala te quita el aprobado. Si te dicen, si tú calculas que necesitas 20 bien, no se responde más. Que eso pasa en bases del aprendizaje, en una asignatura del segundo cuatrimestre de primero, que la nota del examen, el total no vale un 10, vale un 6,7 para empezar. Entonces la puntuación que vale una sola pregunta vale 0.165. Y para aprobar se necesita un 3,3. ¿Por qué? Porque el otro del 6,7 que vale el examen al 10, el 3,3 que falta son de las PECs. Entonces, claro, si a ti te dicen saca un 3,3 en el examen de 40 preguntas, necesitas 20. Y hay mucha gente que suspendió en su momento porque le faltó solo una pregunta bien. Y simplemente la fallaron porque se dedicaron a responder las 40 preguntas. Yo en ese examen dejé 7 en blanco, lo tenía clarísimo, porque ese examen es de verdadero y falso. Y si hay dos alternativas, siempre va a ser dos alternativas, una bien, quita una mal. Entonces no te puedes arriesgar, es un tema de estrategia, es un tema yo siempre digo, yo me ato la mano, literalmente, o sea, me la agarro cuando tengo esas ganas de, ¿cómo voy a dejar en blanco? No, hay que agarrarse las manos, hay que pensar en, si tengo tantas bien, en esta nota me voy a quedar y de ahí no salgo. No se puede arriesgar. Los exámenes de tipo test hay que tener muy claro todo, porque son preguntas, yo digo, que van a pillar la mayoría. Y van a pillar en el sentido de que una sola palabrita clave, que es la que yo llamo la palabra trampa, y te puede crujir el examen. Hay exámenes que son un poco más sencillos de tipo test, por ejemplo, sencillo en el sentido de que tú ves la pregunta, porque es una pregunta que sale de las alternativas, pero no son en forma de afirmación. Simplemente te dice, por ejemplo, en estadística, te puede decir, la temperatura es una variable ordinal, no sé qué. Entonces te sale eso, listo. Y tú dices, hostia, la temperatura es nominal, no sé qué. Tú piensas sobre ese aspecto de la pregunta y ves la alternativa. Pero los exámenes de bases, diagnóstico pedagógico, y hay alguna más por ahí, te ponen una afirmación. La pregunta es una afirmación. Y al ser una afirmación, a uno lo puede meter en más dudas, porque si la afirmación que te ponen tú no la tienes clara, o te ponen una palabra que cambia todo el sentido de la frase, literalmente te va a ir mal. Entonces, los exámenes de tipo T hay que tener, lo primero muy claro, ese control sobre uno mismo a la hora de responder. La seguridad de haber estudiado, porque el hecho de haber estudiado bien, con tiempo, y todo eso te da una seguridad interior que no tendrías si no has estudiado nada. Eso hay que saberlo manejar. Y después de eso, el tema de la comprensión lectora. En comprensión lectora yo creo que fallamos muchas veces. Estamos tan acostumbrados en la actualidad al WhatsApp que no le pongo el acento, que pongo el idioma WhatsApp que le llamo yo, o el idioma chat, que no pongo las comas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces cuando llegamos a una pregunta que está muy bien estructurada, o entre comillas muy bien estructurada, nos encontramos ante un dilema, porque estamos haciendo un doble examen, uno de comprensión oral y otro sobre la asignatura que nos están preguntando. Entonces, leed bien, leed mucho, subrayar, y toda la pregunta que no se tiene clara se deja absolutamente en blanco, y toda la pregunta que se duda, aunque sea una duda mínima de decir después del examen, miércoles, si le hubiese respondido hubiese estado bien, no importa, también se deja en blanco. No arriesguéis, id a la segura, nada más que eso. Y de verdad, mucho ánimo y estudiar, pero estudiar comprendiendo, no memorizando. Hay cosas que no son necesarias memorizar, porque si tú la entiendes a la hora que te ponen la pregunta, si tú has comprendido los conceptos, vas a llegar a la respuesta mucho más fácil que si te has memorizado cosas. Hay exámenes que hay que tener ojo, por ejemplo en psicología pasó. Psicología el año pasado, en septiembre del 2017-2018, el examen encabezaba con un estudio estadístico. Cuando la gente vio un estudio estadístico, todo el mundo dijo, ¿qué es esto? Y se encontraron con las preguntas, y si tú las analizas, son iguales que los otros exámenes de otros años, que este tipo de examen salió una sola vez en 2010, y la gente no fue capaz de contestar. ¿Por qué? Porque había memorizado cosas, y a la hora de que tú llegas a un examen que de repente hay que aplicar un poquito, si no era mucho más que eso, aplicar un poquito, la gente se perdió.
Y contra eso tú tienes que estar preparado. No vale agarrarse el famoso DAIPO, o tipo como se le puede decir, cualquiera de las dos, y empezar a hacer exámenes como me estoy sacando el carnet de coche. No. Tu cerebro se acostumbra a la memoria mecánica y ve una pregunta, la lee la mitad y dice, esta es tal respuesta. Y luego en la pregunta, por no terminar de leerla, tu cerebro se ha mentido a sí mismo. Y como consecuencia te da un error que puede costarte en suspenso. Y ya sabéis que aquí tenéis dos opciones, el primer examen en enero, febrero o mayo, junio, y luego la segunda opción en septiembre, que en realidad es la única que corre convocatoria en septiembre. Pero no agotéis las posibilidades por un simple tema de voy a ir a matar. No, no vayamos a matar. Hay que ir con la cabeza fría. Y ese es el único consejo que les puedo dar sobre esto. Y sobre la ejecución en el examen. A mí lo que me gusta hacer con los exámenes tipo T es esto. Yo agarro una hoja en blanco que la solicito apenas llego. Y lo primero que hago, si son 40 preguntas, va y me pongo a escribir del 1 al 40. ¿Qué hago? Al lado del número, doy una primera vuelta. Cuando leo la pregunta, si no la sé, la salto. Paso a la siguiente. Cuando yo me encuentro con una respuesta que me la sé, me la pongo en mi papelito. 2B. Y sigo a la siguiente pregunta. 3, lo que sea, o verdadero, lo que sea. Va así. Cuando te encuentras con una que no sabes, salta. Eso en una primera vuelta. Vamos a una segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta no vamos a las seguras, no. No vamos a las que sabemos. Vamos solamente a las que no sabemos. Por si se nos ha venido algo a la cabeza, por si no hemos acordado, vamos a la segunda. Si en la segunda vuelta volvemos a detectar cosas, bien, si no, volvemos a saltar. Los exámenes de tipo test, si lo saben muy bien, en realidad no se hacen más allá de 20 minutos, 20-25 minutos. Si tienes una hora y media, mata el examen dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo con el de psicología el año pasado tuve que hacer 8 vueltas porque iba con medio temario estudiado. O sea, así. Y aproveché simplemente por esta técnica de dar vuelta el examen una y otra vez. En la segunda vuelta, bueno, aquí he puesto un 2. Hago una segunda vuelta, esto le tiro una línea al medio y me voy de nuevo a comprobar que realmente estoy respondiendo esto. ¿Qué hago? Literalmente tapo las respuestas que he hecho y vuelvo a resolver el examen como si fuera la primera vez. Cuando ambas opciones que pongo me concuerdan entre sí, esa pregunta está bien respondida. Si tengo una duda entre la respuesta 1 y la respuesta 2 porque no son iguales, esa pregunta pasa a la fase de te dejo en blanco, que te la puedes apuntar que hubieses respondido para saber después si lo hubieses jodido o hubieses respondido bien. Sí, yo eso lo hago. Pero no lo pongo en el examen porque si no sería una pregunta que posiblemente al tener las dos veces que la he respondido, una de una manera y la otra de otra, es muy probable que la pregunta no me la sepa bien y la conteste mal. Entonces esa es la técnica. Y a la hora de responder el examen, este sistema de llegar a apuntarse en la hoja todos los numeritos, ayuda a rebajar la tensión, que siempre todo el mundo llega con esa tensión de ¡ay, que me muero! Que me van a matar. No, en los exámenes yo soy de los cabrones que antes de entrar al examen se toma un Red Bull, porque necesita la mente abierta. Y para tener la mente abierta y mente fría, yo me meto ahí un chute de cafeína de esa mala. Pero de verdad, que los exámenes en realidad, si le dedicas tiempo a estudiar, cuando tú llegas al examen son muy fáciles. Yo con estadística fue entrar y en 10 minutos tenerlo hecho. Y apenas fueron 2 cálculos. Pero claro, por esa confianza de haberse pegado más de 200 horas con la asignatura. Por eso os digo que estudiar ayuda mucho. Y el tema de la técnica de aprobar, o sea, porque el examen es eso, el examen es demostrar que se sabe en X conocimiento, pero también es una técnica de saber responder. Y para saber responder estos consejos, espero que os sirvan.